Listo. Buenos días, chicos. Vamos a trabajar ahora el pensamiento de René Descartes, para lo cual vamos a ver primero una biografía que nos va a permitir ubicarnos y contextualizarnos en el tiempo y en el espacio en el que este autor surge, y por qué es importante comprender también este límite histórico que él va a presentar, porque va a ser un proceso de transición o de fundación, más bien dicho, de la modernidad, ¿sí? Canal Enciclopedia. Fue un hombre que cambió la forma en la que sus contemporáneos veían el mundo y la ciencia. Afirmaba que para llegar a la verdad había que dudar de todo. Insistía en que para hacer un juicio hay que guiarse por el pensamiento abstracto más que por la experimentación y la observación. Ese filósofo, físico, matemático y psicólogo francés era René Descartes. Nació el 31 de marzo del año 1596 en la pequeña ciudad de La Haye, en Touraine, Francia. Jeanne Brochard, la madre de René, falleció cuando éste solo tenía un año. René era un niño enfermizo, por lo que su padre tuvo que dedicarle cuidados especiales. Habiendo advertido el gran espíritu inquisitivo de su hijo, el señor Descartes decidió educarle personalmente. En el año 1606 envió a su hijo de 10 años al colegio de los jesuitas de La Flèche. Como dijo Descartes, su educación empezó cuando se enamoró de la poesía. En el colegio, René recibió una vasta educación. Estudió latín y griego, historia y retórica, filosofía y ética, física y matemáticas. Al acabar sus estudios, Descartes podía elegir entre dedicarse a la vida eclesiástica o militar. A los 18 años de edad, René, al que no le satisfacía ninguna de las dos opciones, le pidió a su padre tiempo para pensar. Atraído por la aventura, se fue a París. Allí conoció a una pandilla de jugadores. Empezó a jugar a las cartas, actividad que le atraía no solo porque tenía la posibilidad de ganar dinero, sino porque le obligaba a realizar infinidad de cálculos matemáticos. Cansado de esa vida, dejó París y se fue a estudiar Derecho a la Universidad de Poitiers. A los 20 años, René se licenció en Derecho y decidió dedicar su vida a viajar. El ejército le brindaba tal oportunidad, por lo que a los 22 años René se presentó voluntario. Lo dejó a los 24, pero había de pasar los 9 años siguientes viajando por el mundo, intentando ser más espectador que actor. Durante su vida militar, Descartes llegó a la conclusión de que solo las matemáticas funcionan con conceptos precisos y evidentes, mientras que las otras ciencias se contentaban con suposiciones. Estando convencido de que solo podría llegar al conocimiento del mundo mediante un método matemático, el filósofo de 23 años se dispuso a crear una nueva ciencia sobre la estructura del universo. Poco a poco, Descartes y sus opiniones se hicieron populares, aunque él no encontró gran satisfacción en este hecho. Estaba convencido de que la fama coartaría su libertad, y a los 32 años se trasladó a Holanda. Allí encontró el ambiente ideal para sus investigaciones científicas. En Ámsterdam, Descartes entabló amistad con Helena, la criada de un amigo. Durante 6 años mantendría una relación secreta de la que nació su hija Francine. Descartes sentía amor paternal hacia la niña, pero decía que era su sobrina. La pequeña murió a los 5 años, lo que supuso un duro golpe para el científico. Pero ni siquiera la pena logró apartarlo de la ciencia. Descartes se entregó de lleno a su trabajo.
llevando una vida sencilla y metódica. Le gustaba hacer ejercicio, ya que estaba convencido de que la salud era el tesoro más preciado. Prefería la fruta y las verduras a la carne, afirmando que eran más saludables. Para él solo había dos clases de medicinas, la dieta y el descanso. En el año 1637, el científico publicó su tratado Discurso del Método, según el cual había que enfocar el pensamiento hacia la búsqueda de la verdad científica. Allí plasmó las reglas que sentarían las bases de la lógica. Sus obras posteriores, Meditaciones sobre la primera filosofía, Principios de filosofía y Pasiones del espíritu, fueron una continuación a su tratado. Con ellas Descartes sentó las bases de la geometría analítica. Cuestionó la explicación científica del origen del sistema solar, formuló una teoría según la cual los organismos vivos eran máquinas complejas que funcionaban regidas por las leyes de la naturaleza. También introdujo el concepto reflejo, y su descripción de la anatomía de un ojo sería encomiada por cualquier óptico moderno. En otoño del año 1647, el gobierno francés le concedió una pensión por sus méritos. El filósofo se trasladó a París, pero la corte francesa no le prestó atención. A los 53 años de edad, Descartes aceptó la invitación de la reina Cristina de Suecia y se fue a vivir a Estocolmo. Pero la vida cortesana le resultaba tediosa y el clima poco propicio para su salud. Mientras cuidaba a un amigo enfermo, Descartes contrajo neumonía. Falleció el 11 de febrero del año 1650, pocos meses antes de cumplir 54 años. Las ideas de René Descartes, incluso las equivocadas, estimularon el posterior desarrollo de las matemáticas, la física, la medicina y las ciencias naturales. Uno de los grandes autores de la filosofía moderna y que va a poner las bases de la filosofía contemporánea va a ser René Descartes. Como vimos en el video, René Descartes es francés, de origen francés, ya, vamos a tocar. Muy bien, René Descartes, de origen francés, de formación católica, va a partir o va a generar un proceso de análisis de la filosofía como él creía que era el método o como él quería buscar un método a la filosofía. ¿Un método como cuál? Como el de las ciencias exactas. Exactas conocido en ese tiempo como la matemática y la lógica. ¿Sí? En la biografía vimos que René Descartes es un hombre muy letrado, pero también muy de mundo. Cuando se lee el discurso del método, sobre todo en el primer capítulo, en el primer y segundo capítulo, René Descartes presenta cómo fue su itinerario vital a lo largo de Europa para comprender o para entender que su vocación iba a ser o era la filosofía. Un itinerario que surge sobre todo, Descartes, que surge sobre todo de la crítica al conocimiento de aquella época. Al conocimiento de aquella época.
¿Qué tipo de conocimiento? Todo el conocimiento que se había desarrollado a lo largo, más bien dicho, alrededor de él en su época, pues al ser una persona de condición adinerada que le permite tener acceso a ciertos espacios intelectuales, universitarios y académicos, él va a poder criticar cómo se ha desarrollado ese conocimiento. Además que los viajes que él realiza por Europa le van a permitir también profundizar en las grandes teorías o profundizar en los grandes procesos académicos que va a desarrollar, posteriormente él, conociendo el pensamiento europeo y conociendo los procesos que se estaban desarrollando en Europa. Pues, como les digo, en la lectura del texto del discurso del método se evidencia o se visibiliza esta preocupación que él tiene por el conocimiento, ¿sí? Pues bien, René Descartes va a ser el fundador del racionalismo, ¿sí? El racionalismo va a ser una corriente filosófica, que va a tener como problema el problema del conocimiento. Fundamentalmente, ¿cuál es el origen del conocimiento? ¿Y cuál es la validez? Validez del conocimiento. Entonces, el racionalismo entre sus postulados va a tener confianza plena en la razón humana. Bueno, sobre todo, no olvidemos que estamos en una época posterior al humanismo, entonces el racionalismo va a tener una confianza plena. ¿Por qué? Porque el ser humano es este ser dotado de razón que lo pone o que lo ubica en la parte superior de la evolución, llamémoslo así, o en la parte superior de la escala natural, ¿sí? Porque los otros seres son seres que no están dotados de razón, no tienen pensamiento, por lo tanto son considerados inferiores. Pero acá, esta razón que de cierto modo nos hace humanos, René Descartes, o el racionalismo le va a dar mucha confianza, pues también vamos a ver que es considerada como la única facultad que puede llevar al hombre a la verdad. Es decir, la facultad que le va a permitir al ser humano llegar a conocer la verdad, porque los racionalistas tienen la noción o la idea de que el hombre sí puede conocer la verdad. Y el hombre conoce la verdad porque es un ser dotado de razón, ¿sí? Como les decía, René Descartes va a ser uno de los fundadores de del racionalismo. Va a surgir en la época moderna. Estamos ya dejamos atrás ya el Renacimiento, dejamos atrás también ya la Edad Media, y aquí estamos hablando de la modernidad, del nacimiento de la modernidad. El problema de la certeza de nuestro conocimiento se convierte en el tema fundamental de la filosofía moderna, es decir, el problema del conocimiento. Este es un problema de la filosofía moderna, sobre todo y en torno a varias preguntas que se van a hacer. ¿Es posible el conocimiento? ¿Es válido el conocimiento? ¿Cuál es el origen? Estas van a ser preocupaciones de todos los filósofos modernos. Muchos se van a alinear
al racionalismo, otros, ya veremos más adelante, se van a alinear a otras corrientes filosóficas. Pero el problema fundamental es el conocimiento en la edad moderna. Pues bien, el racionalismo cartesiano o el racionalismo de René Descartes va a tener una plena confianza en la razón humana. ¿Por qué? Porque él va a presentar a la razón como una facultad superior, una facultad superior que nos hace humanos. Una facultad superior que nos hace humanos. Y ojo, no olviden que estamos en un proceso de antropocentrismo, entonces el ser humano va a estar en la pirámide, va a estar aquí, en la pirámide de lo que es el mundo. En la pirámide de lo que es el cosmos. Aquí va a estar el ser humano siempre, acá van a estar los demás seres. Pero ¿qué le ubica el ser humano aquí? Esta razón. Por eso es una confianza plena en la razón, porque es esta facultad que al ser humano, le hace superior. Entonces, ¿qué es lo que se debe ver aquí? Que la razón va a ser la base del conocimiento. La razón va a ser la base del conocimiento. Y por eso él va a buscar un nuevo método. ¿Por qué? Porque él también tenía o era muy crítico con el conocimiento de la época. Era muy crítico con el conocimiento de la época. ¿Por qué? Porque todavía había una relación directa entre el conocimiento científico y la fe. Y también en el discurso. Se abusaba del discurso. Entonces, René Descartes, por eso les digo, en la primera parte del discurso del método se puede visibilizar que las humanidades y las ciencias de aquella época estaban muy imbuidas en lo que es esta cuestión del discurso, de la fe, porque todavía la iglesia no es que estaba dejando de lado su poder, pero sí, no había dejado totalmente de lado su poder, pero sí ya todavía existían ciertas influencias, ¿sí? Otro punto fundamental que vamos a ver es el mecanicismo, ¿sí? El mecanicismo cartesiano, el cual va a llevar a comprender el mundo de fuerzas mecánicas y físicas. Sobre todo, o a partir de las grandes revoluciones científicas. Pues no podía René Descartes dejar de lado o quedarse con este conocimiento teológico, sino que más bien siempre se va a remitir al pensamiento filosófico, sobre todo de las grandes revoluciones científicas que se dan, no se olviden Galileo, Kepler, Copérnico. Entonces él va a establecer los principios mecánicos, porque él es físico también, él es matemático y físico. Entonces va a buscar comprender al mundo desde estas fuerzas mecánicas, ¿sí? Pues bien, René Descartes y inspirado en las ciencias formales, las matemáticas, la lógica, se va a poner
como tarea fundar un método para todas las ciencias. Un solo método para todas las ciencias, las ciencias físicas, las ciencias de la naturaleza, pero también las ciencias de las humanidades, también mucha palabrería, mucho discurso en el pensamiento, va a haber mucho discurso en el pensamiento, entonces lo que va a buscar es fundar un nuevo método, ¿sí? Como les decía, René Descartes, este método lo busca inspirar para todas las ciencias e incluso para la misma filosofía. Pues la filosofía estaba sometida a los caprichos del lenguaje y la inexactitud. ¿Por qué? Porque el lenguaje puede dispararse, podemos hablar de cualquier cosa y a la final no podemos decir nada, no podemos ser exactos. Entonces, René Descartes, en un sueño, miren lo que es la genialidad de estos hombres, en un sueño, en el ejército, cuando estaba enlistado en el ejército, él tiene un sueño y dice, miren, lo que pasa es que la filosofía, si quiere ser una ciencia, y las otras ciencias también, deben tener un método exacto, un método preciso. Y en el discurso del método nos dice, reglas ciertas y fáciles, gracias a las cuales todos los que las observen no tomarán nunca por verdadero lo que es falso y alcanzarían sin fatigarse con esfuerzos inútiles, acrecentando progresivamente su saber, de conocimiento verdadero de todo aquello que sean capaces. ¿Qué nos está diciendo aquí? Lo que nos presenta es un método, lo que nos presenta es un método que permita alcanzar, alcanzar la verdad. Pero que también sea desde una perspectiva simple. No este método agresivo, ni este método cansado que tenían los escolásticos, que tenían los medievales, que pasaban pensando en cosas sin sentido, en cosas fútiles. Él dice, no, lo que hay que hacer es un método simple, pero que permita alcanzar la verdad. Y él va a poner las bases de este método, ¿sí? El problema, miren lo que dice, cómo avanzar con seguridad por el camino del conocimiento, cómo evitar el error, la causa a encontrarse en el uso de la razón. ¿Por qué? Porque en la medida en que usemos correctamente la razón, llegaremos a la verdad. Llegaremos al conocimiento de la verdad. Por eso es que la solución al utilizar un método a través de seguir el rigor como el de las matemáticas, porque a través de ellas se obtiene un conocimiento seguro, este método es deductivo. Aplicación de la filosofía y la ciencia. ¿Por qué? Porque él dice, miren, cuando yo trabajo en matemáticas, 2 más 8 es igual a 10. Este es un proceso sencillísimo, fácil, rápido. Pero como estábamos hablando de la Edad Media, por ejemplo, y de la modernidad,
dice, la filosofía me define, por ejemplo, qué es el ser. Y empieza a definir y me lanza libros, tratados, enciclopedias en torno a qué es el ser. Toda esta palabrería, dice, lo que hace es agotarnos, cansarnos. ¿Por qué? Porque no llegamos a un conocimiento de la verdad. No alcanzamos a conocer la verdad. Simplemente nos quedamos en un desarrollo lingüístico innecesario, agotante y que no tiene ningún nivel de simplicidad. Es importante tomar en cuenta que el pensamiento cartesiano va a poner las bases de la rigurosidad de un método va a poner las bases de un método, ya del método científico, como veíamos en la clase anterior. Es decir, ya aquí ya se va a ir estructurando un proceso metodológico para decir, esto es el método. Esto es el método científico. ¿Quién lo va a hacer? René Descartes. Sobre todo en donde? En la obra que se revisa, que es el discurso del método. Porque este discurso del método es incluso para el correcto pensar, para una adecuada forma de pensar. Entonces, vamos a ver que hay mucha palabrería en la filosofía de la época, en las ciencias de la época. Él quiere hacerle exacto. Sí, exacto, preciso, rápido, directo, como son las matemáticas. Nadie duda de esto, pero sí se duda de esto. Porque aquí no hay exactitud, aquí hay puro bla, bla, bla. Acá hay precisión. Pues bien, el método de René Descartes va a tener 4 procesos o 4 momentos, digámoslo así. La evidencia, vamos a ver cada uno de ellos, aceptar todo como verdadero, el análisis, la descomposición, la síntesis, la estructuración y las comprobaciones del proceso. Estos son los pasos del método. Como les digo, aquí ya se pone las bases, se pone básicamente un 50% de lo que es el método científico. De lo que es el método científico. Aquí está el 50% de lo que actualmente conocemos como método científico. Pues bien, vamos a ver ¿cuáles son estas reglas? La primera, la evidencia. No admitir jamás como verdadera cosa alguna, sin conocer con evidencia que lo era. Es decir, aquí uno tiene que ir por el mundo, que ya veremos más adelante también, dudando, poniendo en tela de juicio todos los objetos que yo voy a estudiar o todos los objetos que yo voy a analizar, todos los objetos en los cuales yo voy a reflexionar, pues bien, tengo que dudar de ellos. Una vez dudando, voy a poder admitir o voy a dejar de lado esta creencia de que es verdadera si no lo compruebo. Luego vamos a dividir un análisis, hacer un análisis, dividir las ideas complejas en partes simples, aceptando las más evidentes como verdaderas, al modo de rompecabezas. Es decir, divido el objeto de estudio, si le queremos poner ya en términos científicos, el objeto de estudio, para luego hacer una síntesis. Miren, conducir por orden los pensamientos de los más simples a los más complejos. De cada uno de ellos, ideas simples del objeto de estudio a lo más complejo. Y luego revisar el proceso para ver que no hemos omitido nada, para ver que no hemos dejado de lado nada. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir también a nosotros generar un proceso de retroalimentación y un proceso
de comprensión de todo este proceso que hemos venido realizando para poder decir que vamos a abordar de una adecuada manera a nuestro objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio que fue sometido a una evidencia, a un análisis y a una síntesis. Pero bien, vamos a ver que René Descartes nos dice que para poder empezar con la evidencia debemos dudar de todo, lo que él conoce como duda metódica. Perdón, perdón. Duda metódica. Dudar de aquello que se nos presenta. Ya vamos a ver por qué tenemos que dudar. Él va a dar algunas ideas, por ejemplo, los sentidos, el genio maligno, los prejuicios, la cultura, hacen que nosotros creamos ciertas cosas como verdaderas. Pero dice, no, hay que dudar, dudemos de todo esto para así poder fundar la filosofía en ideas claras y distintas, en evidencias absolutas. ¿Qué se refiere cuando hablamos de evidencias absolutas? Se refiere fundamentalmente a verdades indiscutibles. Verdades indiscutibles como el 2 más 2 igual 4. ¿Sí? ¿Cómo proceder? Para René Descartes, la única manera de proceder es dudar, dudar de todo aquello que podamos ver en el mundo. Ir haciendo un ejercicio de dudar, porque dudar, vamos a ver que dudar es a la final, lo que nos está diciendo aquí René Descartes, dudar es pensar. Entonces, el hombre debe ir poniendo en tela de duda todo el mundo para que así pueda pensar, ¿sí? Dudar de todo para ver si queda algo que resista toda duda, o sea, algo absolutamente cierto. ¿Qué es lo cierto? Lo que ya no cabe dudar, de ahí ya no se puede dudar más. Ya vamos a ver un ejemplo con el cogito ergo sum, ¿sí? Pues bien, la aplicación de la regla de evidencia implica dudar de todos los conocimientos, conocimientos previos y actuales. Previos y actuales. Ojalá nosotros dudáramos de todo lo que la cultura o la religión nos ha dado. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros tener una actitud más crítica y una actitud más fuerte ante la realidad, ¿sí? Una vez que logremos llegar a algo que de lo cual ya no se puede dudar o de lo cual ya no cabe la duda, pondremos los fundamentos del conocimiento. Características de dudar es metódico, es decir, no es escéptico, no es que yo digo nada existe, no, sino que voy poniendo en tela de duda en mi cabecita, voy poniendo lo que corresponde en tela de juicio el mundo. Por ejemplo, si me dicen que la vacuna tal es más efectiva que la otra, dudo y me pongo a investigar. Si algo me dicen los medios de comunicación, lo que hoy nos falta mucho, sobre todo a los jóvenes, es que pongan en tela de juicio toda la información que reciben desde los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Por qué? Porque aceptamos como verdadero todo lo que se nos está dando. Entonces aquí dice, es deliberado, voluntario, es decir, yo voy a poner en tela de duda lo que el mundo me está dando, ¿sí? Es el paso previo al conocimiento verdadero, ¿sí?
pero también es universal, es decir, una experiencia anterior, criterio de autoridad, presente mundo. Es decir, lo que yo voy a hacer es a criticar, a dudar de aquellos conocimientos que me vienen dando a partir de la física, las matemáticas, la filosofía, pero también de la moral, la religión, las costumbres y la política. Es decir, dudar, se le va a llamar de todos mis contenidos mentales. Mentales. Es decir, se me ocurre lo que pasaba al inicio de la pandemia. No, que no existe este tal coronavirus. Eso es una mentira, eso es un invento creado, una construcción social, pero creado por los grandes gobiernos para someternos. Ah, ok, ya, tú dices eso, está bien. Ahora, pruébame. Pongamos en tela de duda eso. No aceptemos como verdadero todo lo que se nos viene dado, ¿sí? La duda y la primera verdad. ¿De qué se ha de dudar y por qué? Primero, dudamos de los datos sensoriales, porque los datos sensoriales vienen dados por los sentidos y los sentidos son imperfectos. Pueden fallar. Lo que nos dice aquí, las cosas no son siempre lo que parecen, pero también vamos a ver que hay errores en la razón de conocimientos adquiridos, saberes basados en demostraciones racionales, en el caso del escolástico. Miren, por ejemplo, oye, hace poco estábamos en un debate con unos colegas y nos preguntamos, por ejemplo, la pregunta que se hacían era, si ven que ahora ir al colegio sin uniforme, con piercing, con el pelo largo, no ha importado en nada. ¿Qué de utilidad tiene eso? Es decir, es un conocimiento anterior que nosotros o que este grupo de personas pone en tela de juicio, en tela de duda y dice, bueno, ¿para qué ha servido esto? Ahora ustedes sin uniforme, con un piercing, con tatuajes, con el pelo largo, con pijama, reciben clases y no pasa nada. Es decir, ¿por qué? Porque la razón también nos puede someter a errores. Acuérdense, antes a los chicos no se les dejaba entrar al colegio porque tenían el pelo largo, porque tenían un corte de moda, porque tenían un arete, tenían un tatuaje. No, ahora simplemente eso ya decían que no, que eso les da disciplina. Pues miren, con el cambio de la pandemia que se nos dio tan fuerte, la disciplina, esta disciplina no implica nada. ¿Por qué? Porque nos tuvimos que adaptar, ¿sí? También otro punto fundamental de por qué dudar es René Descartes. Aquí es muy romántico, pero también es preciso en decir que no distinguimos el sueño de la vigilia. Muchas veces estamos soñando y creemos que aquello que hemos soñado o que estamos soñando es verdadero. Y también la hipótesis del genio maligno, que ya vamos a explicar más adelante, que es esta cuestión como de espíritu que me lleva al error. No olvidemos que estamos en una edad post medieval, entonces todavía vamos a tener todas estas cuestiones todas estas explicaciones que metafísicas que nos viene dejando lo medieval. Miren lo que dice, pero advertí que aún queriendo pensar de este modo, que todo es falso, era necesario yo que lo pensara fuese alguna cosa, y al advertir que esta verdad, pienso, luego soy, cogito ergo sum, era tan firme y segura que las suposiciones más extravagantes de los escépticos no eran capaces de conmoverla. Jugué que podía aceptarla sin escrúpulos, como el primer principio de la filosofía que buscaba. Es decir, pienso, luego soy. Pienso, luego soy.
¿sí? ¿Qué es lo que vamos a explicar? ¿Qué es lo que vamos a explicar? Pues bien, René Descartes llega a un principio fundamental que es el cogito ergo sum. Descartes parte de su propia interioridad, de los pensamientos que descubre en sí mismo y a partir de ahí llega a comprobar su propia existencia. El pensamiento es la única evidencia sobre la cual se puede construir un sistema de pensamiento. Vamos a ver esto más a detalle. René Descartes lo que dice es: voy por la vida dudando. Pero para dudar de lo externo, lo primero sobre lo que debo dudar es sobre mi existencia. Existencia. ¿Realmente existo? ¿Ah? Entonces él dice, bueno, tengo que dudar. Entonces empiezo a dudar, a dudar mi existencia. Dudo y sigo dudando. Pero este dudo y sigo dudando, ¿qué es? Es pensamiento, es pensar, ¿no es cierto? Entonces, René Descartes dice, para pensar debe haber estructuras racionales, pensantes y biológicas. Debe haber estas estructuras racionales, pensantes y biológicas. Entonces, René Descartes lo que dice es, dudo, sigo dudando y voy dudando por el mundo. Al dudar estoy pensando, pero para pensar necesito entrar en estructura. Por eso, entonces esto nos lleva a la conclusión. Pienso, luego soy. El luego es consecuencia, como consecuencia. El cogito ergo sum. Pienso, luego soy. ¿Por qué? Pienso. Por lo tanto, deben existir estructuras racionales. Y llego a la primera verdad. Llego a mi primera verdad indudable, que es mi existencia. ¿Sí? Llego a la primera verdad, que es la existencia o mi existencia. ¿Sí? Entonces él va a decir, y es indudable que existe. ¿Ya? Es indudable, ya no hay ninguna alternativa de que yo dude de eso. Es dudoso que yo tenga un cuerpo. ¿Por qué? Porque está siempre refiriéndose, todavía aquí vamos a tener un dualismo mental. Les invito a que se remitan al texto de La mente, un mito científico. Ahí se presenta como este dualismo mental todavía se mantiene en René Descartes como una postura para establecer o explicar la separación entre cuerpo y alma, que también la vamos a ver aquí, como él pretende darle una solución, ¿sí? Mi existencia es pues independiente de mi cuerpo, porque él está hablando aquí de la mente independiente. Todavía vivimos en un mecanismo, perdón, en un dualismo, ¿sí? No puedo tener certeza
de que existo cuando no pienso, porque el acto de pensar es un acto del cual va a depender la existencia. Por lo tanto, soy en esencia una cosa que piensa, un alma, un mente, un intelecto. Miren, y aquí seguimos, esto es importante con el dualismo. Dualismo cartesiano. Por eso es que ustedes hasta el día de hoy hablan o presentan de la cuestión de la mente, la cuestión del intelecto, pero como les digo en el texto, la mente, un mito científico de Rives, ustedes van a entender también la explicación que hace de cómo René Descartes fundamenta este dualismo a partir también de una tradición histórica, ¿sí? Pienso, luego existo, es una intuición indudable, evidente, clara y distinta, es decir, ya no cabe nada, y justifica un yo pensante, un principio modelo. ¿Por qué? Porque a partir de este principio de la duda, yo tengo una verdad. A partir de este principio de la duda, yo voy a tener ya una verdad que es luego existo. El pienso, luego existo, ¿sí? René Descartes también va a trabajar mucho en cuestión de la res. ¿Qué es la res para René Descartes? La res es la cosa. Una res pensante. Una cosa pensante, una sustancia pensante. Del dudar metódico, extrae que yo soy quien duda, debo existir para poder dudar, y la duda es una forma de pensamiento. El cogito ergo sum, dudar, para poder establecer un proceso como nos presenta la imagen aquí, yo soy, pero hay que permitirnos comprender que el pensamiento nos va a dar una validez de la existencia. Por eso es que el racionalismo, por eso es que el fundamento está en la razón. ¿Sí? Esta red pensante, y ahora vamos ya a lo que es la sustancia pensante, piensa, aplicación de la pregunta, regla de análisis, y genera ideas objetivas y subjetivas. Objetivas y subjetivas, ¿sí? Las adventicias, y aquí vamos a tener un tipo de ideas, tipos de ideas. Vamos a tener las adventicias, que son aquellas que provienen de los sentidos, árbol, casa. Las innatas son aquellas que nacen con nosotros. Acuérdense que nacen con nosotros desde ideas innatas como las de Platón. Tenemos la idea de Dios, de perfección, de sustancia, de yo, ¿sí? Nace con nosotros. Y las ficticias o facticias, disculpen que a veces tiene errores, esta era una diapositiva de un profesor mío, francés. Entonces, las facticias provienen de la imaginación, unicornio, centauro, etc. ¿Por qué? Porque aquí estamos mezclando ideas adventicias para crear estos seres, pero se las crea en la imaginación, ¿sí? Estas son las ideas que surgen en ¿dónde? En la sustancia pensante, en la razón. Pues bien, Descartes va a decir que existen tres sustancias o cosas, la res, que es una realidad que existe de tal manera que no necesita de otra para existir. La res cogitans, sustancia imperfecta pero dotada de razón, corresponde a todo lo que no es material. La mente, el alma, el espíritu, sustancia imperfecta. La res infinita, que es la sustancia perfecta, que corresponde a Dios, no necesita de nadie, sino que existe para avalar nuestro conocimiento. Y la res extensa, que es la sustancia finita o creada por la sustancia infinita, ¿sí?
que corresponde a toda la materia de este mundo, es decir, a todo el mundo creado por esta red infinita, ¿sí? Pues bien, René Descartes va a, perdón, René Descartes va a demostrar la existencia de Dios para invalidar la hipótesis de genio maligno, que era esta alma o este espíritu que nos conducía al error, y para garantizar la existencia de la verdad. Y René Descartes aquí va a tomar un principio fundamental del argumento nociológico de San Anselmo de Canterbury, cuando él presenta en la Edad Media, o antes, su argumento nociológico de la existencia de Dios. René Descartes utiliza este argumento para decir, miren, entre las ideas innatas está la idea de Dios como un ser perfecto e infinito. Es claro que la idea de perfecto o infinito no puede venir de algo imperfecto. El autor de esta idea no puedo ser yo, criatura finita e imperfecta. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Yo tengo una idea de Dios. Para que esa idea de Dios haya estado en mi cabeza, debe existir ese ser perfecto o absoluto o infinito para que haya estado en mi cabeza, para que nazca conmigo. Por eso, esta es la idea de Dios, es una idea innata. ¿Sí? Por eso acá cuando en la caricatura ustedes pueden ver, señor, descubrieron el genoma humano, hacker, voy a tener que cambiar la contraseña. ¿Por qué? Porque René Descartes lo que busca es con esta prueba nociológica decir que Dios ya es una idea que viene o que nace con nosotros, ¿sí? Es una idea que viene o que nace con nosotros. Y aquí vamos a tener un punto fundamental en el desarrollo de esta explicación es que René Descartes se plantea una serie de problemas de índole epistemológicos. ¿Por qué? Porque va a buscar un conocimiento seguro mediante un método matemático, lo que implica un principio indudable utilizando la duda. Esto afecta al conocimiento y la existencia del sujeto, mas no a la ética y a la religión. ¿Sí? Pero también va a presentar problemas ontológicos, problemas de la realidad. ¿Sí? Pues supone la definición de sustancia que se aplica a Dios, la res infinita, la res cogitan, que es el sujeto pensante, poseedor de ideas que pueden ser innatas, adventicias y facticias. Y la res extensa, que es el mundo. La res extensa, que es el mundo, ¿sí? Pues bien, miren lo que nos dice aquí René Descartes. Miren lo que nos dice aquí René Descartes sobre la duda. No creáis en nada simplemente porque lo habéis oído. No creáis en tradiciones solo porque han sido seguidas generación tras generación. No creáis algo simplemente porque corre de boca en boca y es rumoreado por muchos. No creáis en nada porque se encuentra en vuestros libros sagrados. No creáis algo solo por mera autoridad de vuestros maestros y mayores. Pero si después de detenida observación y análisis, cuando encontréis algo que está de acuerdo con la razón y es conducente al bien de todos y cada uno, entonces acéptalo e intenta vivir de acuerdo a ello. La relación con Buda nos presenta aquí, oh monje, de la misma manera que examináis el oro para cercioraros de su calidad, también deberáis someter a prueba mis palabras. Una persona sabia no las acepta solo por mero respeto. Sí, es una arenga que René Descartes nos hace para entender o comprender el pensamiento o la duda, la importancia de la duda en el desarrollo de la filosofía y en el desarrollo de la ciencia, e incluso en el desarrollo del mismo ser humano. Pero hay otro punto fundamental también que hay que tomar en cuenta en René Descartes, es este dualismo, ¿sí? Este dualismo que ya les había presentado en la res,
Dios, la res infinita, ha creado la res finita. Y la red finita o la red creada es el alma-mente y el cuerpo y mundo. Pero René Descartes tiene un problema muy fuerte aquí. ¿Por qué? Porque René Descartes nos va a decir, o nos va a presentar y dice, pues bien, el hombre-mujer, es una res finita, pues es materia, cuerpo. Pero es una cosa también pensante, una red cogitans, porque es mente, intelecto. René Descartes, cuando hace este análisis del ser humano, él se va a encontrar con un problema, que la red cogitans y la red finita son realidades diferentes. Pero el hombre es uno. Entonces, ¿qué es lo que dice René Descartes? Esta red cogitans y esta red finita se unen ¿en dónde? En la glándula pineal. El punto de encuentro de esta mente y de este intelecto va a ser la glándula pineal. Este punto de encuentro de la mente y el cuerpo va a ser una pequeña glándula que obviamente René Descartes no la vio, o sí la vio en cadáveres, pero que no sabía claramente cuál era su función. Entonces René Descartes dice, ok, sí existe, perdón, sí, el hombre es una realidad finita, materia-cuerpo, y una pensante, ¿sí? Por eso, el ser humano se compone de res cogitans y res extensa. La red cogitans es la pensante que sobrevive al cuerpo, es casi una especie de alma, ¿sí? Sobrevive a la red extensa, pero se conecta por la glándula pineal. Al morir el cuerpo, el alma sobrevive. Pero este es un problema, ¿por qué? Y ahí también Rives y sobre todo Wittgenstein y los analistas del lenguaje van a decir, es un problema, ¿por qué? Porque una realidad, pongámoslo aquí, una realidad física no puede unirse con una realidad metafísica, metafísica en un espacio físico. Físico. Es como que yo cogiera a Dios y lo pusiera en un recipiente, o es como que yo cogiera el alma en un recipiente y dijera, miren, aquí está el alma. No, no te puede hacer eso. No hay esta unión, este proceso de unión que se da entre esta realidad física y esta realidad metafísica. Esto le van a reclamar mucho a René Descartes, pero el aporte fundamental, si ustedes revisan el aporte fundamental de René Descartes, también es cuál. Ya le está poniendo, y esto anote, porque en tu pregunta de examen, ya le pone sede biológica a esto que llamamos alma. Y al llamarle alma, estamos llamándole también psique. Ya le estamos dando una base.
que está mal explicado, no me interesa, pero ya le está poniendo una base. ¿Para qué? Para que ustedes luego, futuros psicólogos y psicólogas, busquen en una base biológica o en funciones del cerebro, busquen ya estas descripciones de la psique y ya no sea solo una explicación filosófica como los antiguos griegos o una explicación teológica como los medievales, sino que sea más bien una explicación que tenga una sede ya biológica, una glándula, que luego ustedes en neuro están estudiando o van a ir comprendiendo con la precisión de las ciencias actuales, pero que ya no es ni la psicología ni la psicología filosófica, ni tampoco la psicología teológica que estábamos acostumbrados o que veníamos acostumbrados por el pensamiento filosófico griego o por el pensamiento teológico, sino que ya si quieren hablar de psicología van a tener que remitirse a fundamentos anatómicos, a estructuras anatómicas, a biología, a cerebro, a sistemas nerviosos. ¿Sí? Pues bien, como les había dicho, vamos a ver unos videitos, los típicos videitos que nos ayudan a sintetizar un poco la clase y luego de esto abrimos el debate para las preguntas. A Descartes le tocó vivir una época de grandes cambios. La Iglesia se había dividido debido a la reforma de Calvino y Lutero. Había conflictos entre católicos y reformados o protestantes. Se limita el ámbito de la religión. La Biblia ya no es el libro con todas las respuestas. Por otro lado, se había producido una revolución científica. No sé si os habéis enterado, pero resulta que la Tierra no está estática y firme en el centro del universo, sino que somos nosotros los que estamos por ahí flotando por el universo alrededor del Sol. Por si fuera poco, Kepler desmonta algunas ideas fundamentales de la física aristotélica. Se intenta matematizar el universo. Galileo propone un nuevo método científico. Como veis, nos encontramos en una etapa de gran inestabilidad intelectual. No sabemos en qué podemos creer y en qué no. Este es el contexto que vive Descartes. Cuando acabó el colegio estaba profundamente desorientado, dice. Me encontré tan perdido entre tantos errores y dudas que me parecía que al tratar de instruirme no había conseguido otro provecho que haber descubierto cada vez más mi ignorancia. Al acabar la escuela, Descartes decide recorrer el mundo. Decía que es bueno viajar para conocer las costumbres de los pueblos y así poder juzgar mejor nuestras propias costumbres sin calificar de ridículo e irracional todo lo que sea contrario a nuestras tradiciones, como creen aquellos que jamás han visto nada. El método. Descartes se propuso crear un método que nos permita conocer con el rigor típico de los procedimientos geométricos. Logró elaborar un método de conocimiento que consta de 4 reglas. La primera regla es la evidencia. Solo aceptaré como verdadero aquello que se me presente como claro y distinto. Por algo claro, Descartes se refiere a algo que se presenta directamente a nuestro entendimiento sin intermediarios que puedan conducirnos a error, como por ejemplo las matemáticas, que son algo muy claro. Cuando el profe de matemáticas explica trigonometría o una ecuación diferencial, no hay más que ver la cara de los estudiantes para saber que es un saber muy claro. Bueno, quizá vosotros no lo veis tan claro, pero es claro porque es exacto. Además de claros, los saberes tienen que ser distintos. ¿Qué quiere decir Descartes con saberes distintos? ¿Distintos de qué? Descartes se refiere a que sean saberes que no se puedan confundir con otra cosa, que sean simples y nítidos. La segunda regla es el análisis. Este consiste en dividir nuestro objeto de estudio en tantas partes menores como sea posible para así poder resolverlo mejor. La tercera regla es la síntesis. Conducir con orden mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco como a través de escalones,
hasta el conocimiento de los más complejos, dando lugar a una cadena de argumentos que iluminen los nexos del conjunto. Se trata de crear una cadena de razonamientos que van desde lo más sencillo hasta lo compuesto y que no pueden dejar de tener una correspondencia con la realidad. Por último, hay que enumerar y revisar los pasos individuales que hemos dado. Mediante esta revisión nos aseguramos de no haber cometido ningún error. La duda metódica. Una vez creado el método, Descartes lo aplica al saber tradicional. Lo que Descartes hace es poner todo el saber tradicional bajo el paréntesis de la duda. Lo va a golpear con su método para comprobar si resiste y realmente es un saber certero, o por el contrario se cae, en cuyo caso habrá que rechazar este saber tradicional y buscar algún cimiento sobre el que asentar el conocimiento. Buena parte del saber tradicional está basado en la experiencia sensible, en lo que vemos, en lo que percibimos. ¿Cómo es posible considerar como cierto e indudable un saber que se origina en los sentidos si estos a veces nos engañan? ¿Nunca os ha pasado que vais tranquilamente por la calle y se os aparece un dragón, que luego resulta que no era un dragón, que era un unicornio? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pero a veces sí nos engañan. Fijaos en esta foto. Seguro que algunos os estáis asustando. Fijaos bien, no es más que un señor sin pelo que está consultando su móvil. Como acabamos de comprobar, los sentidos a veces nos engañan, así que no vamos a aceptar que las cosas sean tal y como nos las representan los sentidos. Otra parte del saber, dice Descartes, se fundamenta en la razón y en su poder discursivo. Sin embargo, tampoco este principio parece totalmente certero, ya que en ocasiones nos equivocamos a la hora de razonar. Imaginemos que razono del siguiente modo. El amor es ciego, Dios es amor, luego Dios es ciego. A veces, sin darnos cuenta, razonamos de forma incorrecta, dando lugar a lo que conocemos como paralogismos. Por tanto, tampoco nos vamos a fiar de la razón discursiva para justificar el saber tradicional. ¿Y qué es el saber matemático? Este sí que parece indudable, ¿no? 2 más 2 suman 4 en cualquier circunstancia y en cualquier estado. Descartes tampoco se conforma con el saber matemático. Dice: imaginaos que existe un genio maligno y engañador que, mofándose de mí, me lleva a considerar como evidentes cosas que no lo son. Como vemos, parece que nada se resiste a la duda cartesiana. Cuando Descartes duda de todo, no está imitando a los escépticos, pues estos suspenden el juicio, mientras que el plan de Descartes es todo lo contrario: conseguir algún fundamento que se resista a toda duda. Y lo encuentra del siguiente modo: aunque quería pensar que todo era falso, era por fuerza necesario que yo fuese algo. Y al observar que esta verdad, pienso, luego soy, era tan firme y tan sólida, que no eran capaces de conmoverla, ni siquiera las más extravagantes hipótesis de los escépticos, juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que yo buscaba. Por fin encontramos la primera certeza que estábamos buscando. Descartes ya sabe que él es una sustancia que piensa, res cogitans, y por tanto existe. Pero, ¿cómo puede estar seguro de que haya algo más en el mundo aparte de la res cogitans? ¿Qué otras ideas se presentan con el mismo grado de evidencia? Descartes en este punto tropieza con la idea innata de Dios. Él estaba de acuerdo con la prueba ontológica de San Anselmo de Canterbury. Decía que no es posible tener la idea de Dios sin admitir al mismo tiempo su existencia. Tiene que existir, ya que de lo contrario no sería el ser más perfecto. Puesto que es sumamente perfecto, tiene que ser veraz, así que podemos despreocuparnos y tener confianza en nuestras facultades. Dios es como un sello de garantía. Si es infinitamente bueno y veraz, no nos va a dar facultades que funcionan mal, pues son obra suya. Gracias a Dios, la res infinita, puedo confiar en que el mundo sí existe. Res extensa. Así es como Descartes fundamenta la realidad en su totalidad. Pregunta: ¿cuáles son las 4 reglas del método de Descartes? Vamos con el siguiente, que es la continuación de este video. En el anterior vídeo presentamos el método de Descartes, la duda metódica, y vimos cómo Descartes llega a la conclusión de que existen 3 sustancias. La primera sustancia que encuentra es la res cogitans,
Esto quiere decir en latín la cosa que piensa. Descartes nos describe en la tercera meditación el ejercicio que llevó a cabo antes de encontrarse con la res cogitans. Es sencillo. Si queréis lo podéis intentar en vuestras casas. Tenéis que cerrar los ojos, taponar vuestros oídos y bloquear los sentidos. Y apagad el móvil. El siguiente paso es que converséis con vosotros mismos. Esa voz interior que escucháis sería algo así como lo que Descartes identificó con la res cogitans. Descartes se da cuenta de que si piensa, entonces tiene que existir, pues pensar está implícito en el existir. Una de las razones por las que Descartes justifica la existencia de Dios es que aceptó el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury. Hay una segunda razón que pasamos a presentar ahora. Para explicarlo, debéis saber que Descartes creía que existen tres tipos de ideas. Por un lado tenemos las ideas adventicias, que son aquellas que vienen de fuera, cosas que percibimos a través de los sentidos. Por ejemplo, un árbol, un animal o una señora con una bolsa de Carrefour en la cabeza. Todas estas ideas son adventicias, es decir, vienen de fuera del sujeto. En segundo lugar, nos encontramos con las ideas facticias, que son las que construimos con nuestra imaginación. Por ejemplo, un unicornio, que es un ser que nos hemos imaginado, lo hemos construido con nuestra mente, pero no existen en la realidad sensible. Y por último, Descartes cree que existen las ideas innatas. Son ideas que se encuentran en el sujeto, pero no porque él se las haya imaginado o porque las haya percibido. Se encuentran en él desde su nacimiento. Descartes razona del siguiente modo: ¿cómo puede albergar la mente limitada de un ser humano la idea de perfección o de infinitud? Todos tenemos la idea de infinitud o la de perfección, pero no puede proceder de nosotros, pues los seres humanos ni somos infinitos ni somos perfectos. Si estas ideas existen, pero no están en nosotros, debe de ser porque Dios las puso ahí. Descartes justifica que el mundo es como lo conocemos utilizando la figura de Dios, ya que Dios es un ser perfecto y bueno, no es posible que nos quiera engañar. Así que el mundo que percibimos, la res extensa, es tal y como la conocemos. Mecanicismo. En la época de Descartes se crean los primeros relojes mecánicos. Un reloj mecánico quizá no nos parezca demasiado impresionante, ya que vivimos en un mundo con smartphones, tablets y una tecnología en definitiva superior. Pero en aquel momento, los relojes mecánicos fueron algo revolucionario. Que un aparato, mediante un sistema de resortes y engranajes, sea capaz de moverse casi autónomamente y con precisión fue inspirador para muchos filósofos, entre ellos Descartes. Él suponía que el cuerpo no es más que una máquina formada por Dios. En esta máquina, que es el cuerpo humano, no hay que concebir un alma vegetativa o sensitiva ni ningún otro principio de vida. El movimiento de nuestros órganos funciona mediante su disposición de la misma forma que el movimiento de un autómata proviene de sus contrapesos y de sus ruedas. Descartes nos está diciendo que podemos entender el cuerpo humano y el de los animales en términos puramente mecánicos, y no solo podemos entender mecánicamente nuestros cuerpos, sino también el universo. Este es, según Descartes, como una gran máquina en la que el movimiento se transmite mediante sus distintas piezas. Dios inicia el movimiento y a partir de ahí el mundo se mueve mecánicamente y se basta a sí mismo para funcionar. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar qué nos diferencia a los humanos del resto de los animales? Según Descartes, los animales son como autómatas muy complejos, y los seres humanos también. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues en que los seres humanos tenemos mente, res cogitans, mientras que los animales son solamente cuerpo o res extensa. Están programados para evitar ciertos estímulos como el dolor físico, pero en realidad no sufren, creía Descartes, ya que el sufrimiento es un contenido mental. Hoy sabemos que Descartes estaba equivocado. Los animales, al menos aquellos con sistema nervioso central, sí tienen la capacidad de sentir y sufrir. El dualismo mente-cuerpo ha tenido una gran repercusión histórica. Antonio Damasio, médico neurólogo de nuestro tiempo, escribió hace relativamente poco una obra titulada El error de Descartes, criticando precisamente esta dicotomía mente-cuerpo. El cerebro es parte del cuerpo, pensamos y sentimos con él. A Descartes le preguntaron en su tiempo, si la mente y el cuerpo son cosas
tan distintas y separadas, ¿cómo es posible que se relacionen? Para hacer frente a esta dificultad, el filósofo francés ideó una explicación de los procesos físicos y orgánicos en una obra llamada Tratado del Hombre. Elaboró un gran trabajo de fisiología explicando cómo funciona la circulación de la sangre, el movimiento del corazón o la respiración. Respecto a la relación cuerpo-alma, se fijó en que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. Todo en nuestro cerebro le pareció que estaba duplicado, exceptuando una pequeña glándula llamada glándula pineal. Llegó a la conclusión de que la unión alma-cuerpo se debería de producir en esta pequeña zona. Aunque Descartes estuviera equivocado en algunas de sus hipótesis, fue, como veis, un filósofo muy original. Diría que lo más importante de su filosofía es la pregunta: ¿qué puedo conocer con certeza? Esta pregunta supone la inauguración de la teoría del conocimiento en sentido moderno, y aún no sabemos cómo responderla. Preguntas: ¿estáis seguros de que lo que conocéis es certero? ¿Son los animales como máquinas? ¿Se puede analizar el mundo con principios simplemente mecánicos? Con esto, pues creo que queda más claro ya la explicación en torno al pensamiento cartesiano, y junto con la lectura del curso del método vamos a poder tener más claro ya nuestro